Un juez la multó en público por un pequeño collar con una cruz, pensando que era solo otra cara más entre la multitud. Pero cuando ella se levantó y habló, todo el tribunal se quedó en silencio, y lo que pasó después dejó hasta al alguacil con la boca abierta. Elena Valdés no llegó al juzgado del condado de Rutherford, esperando un drama. Vino a apoyar a su primo menor, Diego, que había sido arrestado por una parada de tráfico menor que se había salido de control más de lo debido. Pidió el día libre en el trabajo, se puso una blusa azul marino, pantalones cómodos y zapatos planos. Nada ostentoso, solo algo decente y respetuoso. Alrededor del cuello llevaba una cadenita dorada con una cruz chiquita, nada llamativo, apenas visible si no te fijabas. Pero alguien sí se fijó. El tribunal estaba lleno. Una mezcla de gente esperando su turno, abogados revisando expedientes, oficiales callados junto a las paredes. Elena se sentó en la segunda fila, tranquila, con el bolso doblado en su regazo. Le hizo un leve gesto con la cabeza a su primo, que parecía agotado por el estrés, con ojeras de no dormir. Él no dijo nada, solo le devolvió una mirada de agradecimiento, y con eso bastó. El juez Rafael Mendoza entró con su paso rígido de siempre. En Murfreesboro y más allá, todos sabían de él. Los abogados cuchicheaban sobre lo estricto que era, chapado a la antigua, serio hasta parecer frío. Veterano de Vietnam convertido en mente legal, veía el tribunal como terreno sagrado, su terreno. El alguacil llamó al orden. «Antes de empezar», dijo el juez Mendoza, recorriendo las filas con la mirada como maestro a punto de regañar. «Quiero tratar un asunto de decoro». La miró directo. «Usted la de azul, levántese». Elena parpadeó, sorprendida, y luego se puso de pie despacio. El corazón le latía un poco más rápido, pero mantuvo la postura firme. «Está usando un símbolo religioso, Monsieur», dijo él, con voz dura. «Eso no está permitido en mi tribunal. Aquí importa la neutralidad. Le impongo una multa de $50 por violar el decoro. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo». El silencio llenó la sala. Algunos se movieron incómodos en sus asientos, otros desviaron la mirada. Elena no habló de inmediato. No era nueva en esto de ser señalada, cuestionada o ignorada en público, pero aún así no esperaba una multa por un collar. Miró al alguacil, luego al juez. «Señoría», dijo con calma, «¿es esa una regla publicada? Me gustaría ver el estatuto o norma del tribunal que autorice esa sanción». La cara de Mendoza no se inmutó. Este es mi tribunal, yo pongo las reglas». Elena asintió lento. «Entiendo, señor. ¿Pero esas reglas están escritas en algún lado para consultarlas?» Él la miró fijamente un segundo largo. «Puede pagar la multa en la ventanilla o irse». Alguien atrás soltó un jadeo pequeño. Elena no se movió. No alzó la voz, no discutió. Solo ladeó la cabeza un poquito y dijo, «No me voy». Un hombre en la primera fila, un señor mayor de traje beige, levantó una ceja, mirando de ella al juez y viceversa, con curiosidad. Mendoza ajustó su toga. «Entonces será acusada de desacato». El alguacil cambió de postura. El fiscal dejó su carpeta. Algo estaba cambiando. El aire se sentía más pesado, no por drama, sino por atención. Elena suspiró una vez por la nariz. «Estoy aquí para apoyar a mi primo, Diego Salazar, que enfrenta cargos hoy. Él me pidió que viniera. No quiero causar problemas, señoría, pero creo que esta multa no solo es injusta, podría ser ilegal». El juez Mendoza se inclinó un poco hacia adelante. «¿Está desafiando mi autoridad?» Ella no parpadeó. «Pido una aclaración sobre su regla y su base legal». Él hizo una pausa, breve pero notoria. No lo esperaba. «¿Quién es usted?», preguntó, la voz más tensa. «Me llamo Elena Valdés», respondió, «y soy abogada constitucional, licenciada en tres estados, incluyendo Tennessee». El tribunal se abrió en dos.
Se sintió el suspiro colectivo. Alguien susurró bajito: «¡Caray!». Ella siguió, tranquila y precisa. Me gradué de la Escuela de Leyes de Harvard en el año 2010. He trabajado con el Centro Sureño de Derechos Humanos y ahora soy consejera senior en una organización sin fines de lucro en Memphis. Estoy aquí como familiar, pero conozco la ley y mis derechos. Mendoza se recostó. Por primera vez parecía descolocado, no enojado, solo fuera de balance. Ella pudo haber sonreído, pero no lo hizo. El silencio que siguió fue denso. El juez abrió la boca, la cerró y ajustó los expedientes en su escritorio. No tenía idea de con quién hablaba. Elena no creció con plata. Se crió en Jackson, Mississippi, en un dúplex de ladrillo gastado en la calle Robinson. Su mamá, Carmen, trabajaba turnos nocturnos en un asilo. Y su papá se fue cuando tenía 8 años. No tenían mucho, pero sí reglas. Habla claro. No te achiques. Párate firme cuando algo está mal. Pero hazlo con la cabeza alta y la voz serena. A los 16, Elena había leído la Constitución de cabo a rabo 2 veces. No para la escuela, sino para entender por qué a gente como ella la trataban distinto en tribunales, oficinas, tiendas, hasta en la iglesia a veces. No era rabia lo que la movía, era curiosidad y algo más profundo. Un fuego callado. La subestimaban siempre, no solo por lo obvio, no solo por su piel morena o su pelo natural, sino por cómo la ignoraban en reuniones, cómo abogados mayores la llamaban jovencita entre hombres de pelo ralo y egos frágiles. Aprendió pronto que ser brillante no bastaba. A veces había que cargarlo en silencio, dejar que pensaran que eran más listos hasta que cayeran en su propia trampa. Cuando entró a Harvard, no lo sintió como fiesta, más como una confirmación. Le había dicho a su consejera en la secundaria que quería ser abogada de derechos civiles, y la mujer se rió, de verdad, antes de decirle que la escuela de leyes era súper competitiva y no muy realista. Elena no respondió, solo estudió más. En Harvard no era ruidosa, no lo necesitaba. Se sentaba en primera fila en cada clase de derecho constitucional, tomaba notas rápido y hacía preguntas que dejaban a los profes parpadeando. La gente empezó a notarla, pero la trataban como excepción, y eso nunca le gustó. Tras graduarse, rechazó 2 ofertas de firmas grandes. Quería casos reales, gente real. Trabajó en Alabama defendiendo mineros atrapados en el sistema. Luego se mudó a Memphis con una organización que pelea discriminación en vivienda. No salía en revistas, no tenía marca azul en redes, pero su trabajo sacaba gente de la cárcel, mantenía familias en sus casas, cambiaba vidas. Y siempre llevaba esa cruz dorada, no para presumir, no para otros. Era de su abuela, heredada con una nota escrita a mano. Úsala cuando necesites recordar que no estás sola. Nunca se la quitó ni en tribunales. Así que cuando el juez Mendoza la señaló así, como si fuera una adolescente en castigo, no la sacudió. Le recordó todas las veces que la miraron sin verla, porque nunca esperaban lo que era. Esperaban a la gritona, la enojada, la que iba a gritar o salir furiosa. Lo que Poluchili fue distinto. Precisión, control, poder en la calma. No era la primera vez. En el año 2017, en un tribunal en Little Rock, vio a un defensor público tartamudear en una audiencia de fianza. El juez no escuchaba. El acusado, un chico de 19 acusado de entrar a un edificio abandonado, iba a recibir una fianza de $1,500 que no podía pagar. Elena se levantó, se presentó y citó 3 estatutos de Arkansas que el juez había pasado por alto. El juez cedió. La fianza se anuló. El chico salió ese día. Esa era ella. Así que ahí, en el condado de Rutherford, multada por un collar que lo era todo para ella, frente a un juez que pensó que podía hacerla callar, Elena no titubeó, se enderezó más. Cuando dijo quién era, su nombre, sus credenciales,
Su razón de estar ahí no fue para el juez. Fue para todos los que la vieron y pensaron que era solo la prima de alguien. Pero hoy no era día para quedarse callada. El tribunal se quedó mudo más tiempo del debido. El juez Mendoza movió unos papeles, como ganando tiempo, pero Elena seguía firme, manos cruzadas, esperando, no desafiando, solo esperando. Desde una esquina, el fiscal se inclinó un poco, dejando de hojear su carpeta. Los ojos del alguacil iban de Mendoza a Elena. Algo había cambiado. La autoridad ya no estaba solo detrás del estrado. Mendoza carraspeó. Este tribunal sigue con el próximo caso. No mencionó la multa otra vez, aún no. Pero todos notaron el silencio donde antes estaba su regaño. Llamaron el caso de Diego. Él se paró, con esa camisa arrugada de la cárcel del condado, mirando a Elena con orgullo y preocupación. Ella le dio una mirada calma que decía, «Tranquilo, lo tengo». El defensor público se acercó a la mesa, pero antes de que hablara, Elena dio un paso. «Señoría», dijo claro, «con permiso del tribunal, me gustaría representar al señor Salazar hoy. Revisé los cargos y hablé con él. Quiere que lo defienda». Mendoza parpadeó. «No está registrada como abogada aquí. Tengo mi tarjeta del Colegio de Abogados. Mi licencia de Tennessee está vigente. Si quiere verificar con la Junta de Responsabilidad Profesional, estoy como Elena Joy Valdés». Dudó un instante, luego asintió. «Adelante». Elena se puso junto a Diego. Su primo parecía querer reír y llorar a la vez. Ella le puso una mano suave en el hombro y encaró al tribunal. El señor Salazar fue detenido por una luz trasera rota, según el informe. Le pidieron salir del auto y lo registraron sin consentimiento, sin orden, sin causa probable en la declaración del oficial. Además, la parada escaló a resistencia al arresto cuando preguntó por qué lo esposaban. No alzó la voz, no amenazó a nadie. Sacó un documento de su bolso. Presenté una moción escrita para desestimar, respaldada por 3 fallos del Tribunal Supremo de Tennessee, que confirman que un registro sin orden en estas circunstancias viola la Cuarta Enmienda. Y la acusación de resistencia no tiene video, pese a que los oficiales llevaban cámaras corporales. El salón quedó quieto otra vez. Mendoza frunció el ceño. Se recostó y tomó la moción del secretario. La leyó. Sus ojos moviéndose rápido, la mandíbula tensa. Elena no volvió a hablar. Solo esperó, dándole espacio para leer, pero no tanto como para que olvidara que estaba ahí. Atrás, la gente empezó a moverse, no de aburrimiento, sino de atención. Esta no era la misma mujer que pensaron que estaba en problemas hace unos minutos. Era otra persona. Mendoza levantó la vista. «¿Usted escribió esta moción?» «Sí, la redacté anoche tras revisar el informe policial y hablar con el señor Salazar». «¿Y no está con una firma?» «Trabajo con una organización de derechos civiles. Nos enfocamos en violaciones al debido proceso, discriminación en vivienda y condenas injustas». El juez tamborileó la moción en el escritorio. Su cliente no tiene antecedentes, ni delitos violentos. Es aprendiz de electricista a tiempo completo. Solo intentaba llegar al trabajo ese día. Otro silencio largo. Miró al fiscal. ¿Posición del Estado? El fiscal dudó. Podríamos retirar la resistencia, dejar la infracción de tráfico. Elena habló firme. Lo aceptaríamos solo si el tribunal reconoce que el registro fue ilegal. El señor Salazar merece eso en el acta. Fue audaz, sin disculpas, sin miedo. Solo una petición razonable respaldada por la ley. Mendoza la miró fijo. El tribunal no estaba acostumbrado a esto. Una mujer negra, desmontando el protocolo como si fuera un juego de niños, pero sin enojo, sin ego. Solo verdad, clara y medida. Ajustó sus gafas. Moción aceptada. Se desestima la resistencia. La infracción queda con advertencia. Sin multas. Elena asintió leve.
sin sonrisa, sin alarde. Se giró a Diego. ¡Estás libre! Él no se movió al principio. Luego salió de la mesa y le dio un abrazo fuerte. La gente empezó a susurrar, no del caso, de ella. Pero lo que Elena hizo después congeló a todos. No volvió a su asiento. Se giró al estrado, voz firme. Antes de votarme, señoría, quiero impugnar formalmente la multa de esta mañana. Mendoza se recostó, como despertando de golpe. ¿Quiere reabrir eso? Sí, señor. Usted dijo que los símbolos religiosos no están permitidos, pero salvo que este tribunal esté bajo ley marcial, la primera enmienda sigue vigente. No alzó la voz, no le hacía falta. En el caso del condado de Allegheny contra Acclew, el Supremo dijo que las instituciones deben ser neutrales, no hostiles a la religión. Prohibir un colgante de cruz, sobre todo a alguien que no testifica ni habla en ese momento, no es neutralidad, es supresión dirigida. El público quedó inmóvil. Elena dio un paso. Además, no hay política escrita, ni aviso público, ni advertencia previa. Me multó sin citar nada, sin precedente, sin verificar mi intención o rol. Mendoza se movió en su asiento, perdiendo algo de su control habitual. Sus ojos mostraban cálculo, duda, tal vez vergüenza. ¿Acusará al tribunal de violar sus derechos? Ella no parpadeó. No acuso. Expongo hechos y pido que retire la multa y se registre que esto fue fuera de procedimiento. El fiscal alzó la vista un segundo. El alguacil apretó la mandíbula, más formal. Mendoza no respondió de inmediato. La miró fijo, duro, y luego, la multa se retira. No aparecerá en el acta. Elena asintió simple. Gracias, señoría. Volvió a su asiento tranquila. Los susurros ahora eran de curiosidad, respeto. Una mujer atrás murmuró: ¿Quién es ella? Por primera vez esa mañana, Mendoza parecía pensar de verdad. Revisaba expedientes más lento, con cuidado. El fuego que encendió con la multa se volvió algo más pesado. El fiscal susurró algo al alguacil, que asintió, y anotó algo. La gente notaba el cambio. El tribunal siguió, pasaron más casos, pero el ritmo estaba raro. Los ojos seguían yendo a Elena Valdés, la mujer que corrigió a un juez sin gritar. 30 minutos después, Mendoza pidió un receso corto, se levantó y salió por la puerta lateral sin palabra. Elena se quedó sentada. El alguacil se acercó lento. «Señora», dijo bajito, «¿puedo preguntarle algo?» Ella giró la cabeza. «Claro. ¿Sabía que ibas a hacer esto con la multa? Todo esto». Elena soltó una risita suave por la nariz. No sabía, pero no iba a dejarlo pasar. El alguacil se rascó la nuca. «Llevo 8 años aquí. Nunca lo vi retroceder así. No es mal tipo». «Lo sé», dijo ella gentil, «pero el poder sin rendición de cuentas es peligroso». Él asintió, no por deber, sino entendiendo. Por el pasillo, 2 reporteras hablaban bajo. La menor estaba impactada. Sabía cada caso, los recitó como nada. Abogada de Harvard, ¿te lo crees? Viene a apoyar a su primo y termina dando cátedra al juez. Negaron con la cabeza. Elena no brillaba de orgullo, no disfrutaba humillar. No estaba ahí para avergonzar a Mendoza, solo buscaba justicia, y cuando no llegó, la construyó palabra a palabra. Pero algo más se movió en los ojos del juez cuando volvió. Sus hombros no estaban tan rectos, no parecía más pequeño, solo más callado, menos como hombre aferrado al control y más como alguien entendiendo que lo perdió sin notarlo. Se sentó, ajustó sus gafas y llamó el siguiente caso. Pero su voz era más suave, apenas perceptible para cualquiera, menos para Elena. Había visto esto antes, hombres de poder enfrentando una verdad que no querían. Tras cerrar la sesión, mientras la gente salía, Mendoza no dejó el estradosugu.
Se quedó mirando al frente. Elena recogía su bolso y estaba a medio camino cuando él dijo: «Señorita Valdés». Ella se detuvo, expresión neutra. Él bajó los escalones lento, como pensando cada paso. «Quiero hablar, si está dispuesta». El alguacil se movió incómodo. No sabía si era orden o petición personal. Ella sintió leve. Luego miró a Diego. «Dame 5», susurró. No la llevó a su oficina. Se quedaron a un lado del tribunal vacío, con algo de privacidad pero a la vista. Él carraspeó. «Le debo una disculpa». Elena no respondió aún. Lo dejó encontrar sus palabras. «Hice una suposición injusta sobre sus intenciones, su rol. Me equivoqué. Estoy acostumbrada», dijo suave, sin amargura. Él bajó la vista. «Ese es el problema, ¿no?» «No debería estarlo». Silencio otra vez. «Llevo 32 años en este estrado», dijo Mendoza. «Me enorgullezco del orden, la estructura, la neutralidad. Pero usted me hizo ver que a veces lo que llamamos neutral es solo cómodo para los que ya tenemos el martillo». Eso pesó más de lo que esperaba. Elena lo miró firme, respetuosa, sin ego, solo verdad en su silencio. «No espero perdón», dijo él, «pero no olvidaré hoy». Ella asintió leve. Eso es todo lo que esperaba. Se giró para irse, pero él la llamó una última vez. «Si vuelve a Murfreesboro, sería un honor oírla argumentar de nuevo, oficialmente». Eso la sorprendió. «Espero no tener que hacerlo», dijo con media sonrisa. Ambos sabían qué significaba. Afuera, el sol subía y el calor pegaba. Diego esperaba en la acera, mirando su celular. Al verla, se iluminó. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó, asombrado. Elena se encogió de hombros, sacando las llaves. «Una pequeña lección de civismo». «No, en serio. Callaste a un juez en su propia casa». Ella lo miró. «No lo hagas romántico. No vine a pelear. Vine así a escuchar, pero cuando alguien intenta achicarte por algo que te hace quien eres, tienes 2 opciones. Te quedas quieta o hablas». Diego se apoyó en el carro, asintiendo lento. «Juro que si no te conociera, diría que lo ensayaste». «No lo hice», rió ella, «pero tal vez debería empezar a anotarlo». Justo entonces, un reportero del Murfreesboro News Journal se acercó con grabadora y libreta. «Señorita Valdés, vi lo que pasó ahí. Creo que a nuestros lectores les gustaría su versión. Daría una entrevista». Ella miró a Diego, luego al reportero. «Déjeme pensarlo». Le dio una tarjeta y se alejó. Hizo pensar a mucha gente hoy. Eso no pasa seguido en un tribunal. Mientras iban al carro, Diego dijo: «¿Van a hablar de esto, ya sabes?». Elena se encogió de hombros otra vez. «Que hablen». Pero lo que pasó fuera del tribunal importaba tanto como dentro. Cuando llegaron al complejo de apartamentos de Diego en el oeste de Murfreesboro, su celular no paraba de sonar. Llamadas, mensajes, hasta DMs. Un primo en Chattanooga ya sabía. Un amigo del instituto mandó una captura de un blog local. Abogada desmantela silenciosamente prejuicios en tribunal. Juez retira multa y desestima caso. Diego la miró, ojos grandes. «Ya está en línea». Elena sonrió leve. «Te dije, la gente habla, sobre todo cuando no les das el show que esperan». No buscaba atención. Nunca lo hizo, pero a veces ser visible no era opción. Era consecuencia de hacer lo correcto cuando no podías quedarte invisible. Esa noche, sentada en su cocina con una taza de té, la cruz aún en su clavícula, su inbox se llenó. Mensajes de conocidos, de extraños, blogs legales con resúmenes. En Twitter, alguien subió un clip del streaming con el título: «Así se corrige una injusticia sin alzar la voz». Pero Elena no lo leía. Pensaba en lo que dijo Mendoza. Lo que llamamos neutral es solo cómodo para los que ya tienen el martillo. Eso se le quedó. Recordó ser niña, tomada de la mano de su abuela en la iglesia, el pastor diciendo:
A veces lo más fuerte que puedes hacer es no gritar, es pararte. Entonces, sonaba poético. Ahora era real. Al día siguiente volvió al trabajo en la oficina sin fines de lucro en Memphis. Nadie la trató distinto, sin globos ni aplausos. Solo una interna dándole un expediente para revisar una queja de vivienda antes del mediodía. Le gustaba así. Pero las noticias viajan, aunque no las esparzas tú. Una semana después, la llamó el Departamento de Leyes de la Universidad Estatal de Tennessee Medio. Organizaban un foro sobre ética y prejuicios en tribunales, y alguien sugirió invitarla a hablar. Casi dijo no, pero pensó en ese tribunal. Cómo cambiaron las miradas al verla como más que la prima de alguien, y cuántos podrían estar esperando que alguien hablara por ellos. Dijo sí. 2 semanas después, un pastor de una iglesia en Esmirna llamó, pidiéndole hablar a los jóvenes sobre la ley, qué significa, cómo protege, cómo se usa justamente si sabes exigirle cuentas. Dijo sí. Siguió diciendo sí, no por atención, sino porque la historia ya no era suya, era de todos los que alguna vez se sintieron callados en un tribunal. Nunca le dijo a Mendoza, pero ese día la cambió también. Pensaba en él a menudo si él también lo recordaba, si miraba diferente a alguien en su sala después, con más cuidado, con humildad tal vez. Esperaba que sí. Un viernes, al salir de la oficina, vio un sobre pegado a su puerta, sin nombre, solo el suyo escrito a máquina. Adentro, una nota corta. Señorita Valdés, revisé las guías de conducta del tribunal. Atuendos o símbolos religiosos, salvo que sean disruptivos, ya no serán penalizados. RM. Nada más, sin disculpa, solo iniciales, pero bastaba. Dobló la nota y la guardó en la Biblia de su abuela. Elena no quería aplausos, solo justicia. Algunas historias acaparan titulares y se desvanecen en días. Otras se clavan en los huesos y cambian cómo ves el mundo, aunque no conozcas a quién las empezó. Para Elena Valdés, ese momento en el tribunal no fue un clímax. Fue un capítulo más en una historia larga, llena de elecciones que pocos veían. Noches en vela ayudando a un inquilino contra un desalojo ilegal. Llamadas de madres desesperadas por hijos retenidos sin fianza. Manejar 3 horas a un juzgado en Jackson solo para sentarse atrás y observar a un juez que, decían, maltrataba a acusados pobres. No se presentaba, solo miraba, tomaba notas, esperaba patrones. Cuando le preguntaban cómo se mantenía calma, cómo no explotaba ante el irrespeto, siempre decía lo mismo. Sé lo que cargo, no tengo que gritarlo para probar que pesa. Ese tribunal no la cambió. Le recordó por qué eligió este trabajo. No por gloria, no por venganza, por dignidad. No quería humillar a Mendoza, quería que pensara y lo logró. Meses después, hablando a unas chicas en una escuela charter en Memphis, una levantó la mano. ¿No fue usted la que le contestó a un juez y lo hizo quedar mal? Elena sonrió. No le contesté, hablé hacia adelante y no lo hice quedar mal. Le di chance de repensar. La chica parpadeó. No es lo mismo. Ni cerca. Algunas rieron, pero 1 o 2 escucharon de verdad. Esas eran su público. Siguió. No se trata de ganar discusiones, sino terreno, para que el próximo no tenga que pelear lo mismo. Eso se quedó con ellas. Como con ella. Sabía que su historia se perdería en redes, tweets, blogs, videos, pero alguien recordaría. Alguien en la galería que vio ese momento. Alguien que se sintió invisible y salió más erguido. Eso bastaba. Hay quienes entran a un lugar exigiendo ser vistos, y hay quienes, como Elena, entran, hablan claro y dejan el lugar cambiado tras ellas. La Cruz Dorada la seguía llevando cada día. Y si otro tribunal la cuestionaba, estaría lista otra vez. Siempre habrá quien intente achicarte para su comodidad. Y siempre habrá una elección. Achicarte o pararte, hablar o dejar que el silencio hable. Ella eligió pararse. No con ruido, sino con saber,
no con orgullo, sino con propósito. Eso hizo que la recordaran, no por ganar, sino por cómo lo hizo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.